En una ciudad donde la lluvia estaba en su máximo apogeo, entre todas las personas que se encontraban ahí, estaba nuestro protagonista, quien en ese momento no llevaba un paraguas, por lo que no tuvo más opción que seguir corriendo para poder llegar a su casa. Una vez que llegó a las escaleras del complejo de departamentos, se percató de algo extraño, por eso se detuvo por un momento, pues a pesar de que la iluminación del lugar no era la mejor, el chico quedó bastante incrédulo al ver que una chica muy peculiar estaba frente a él, observándolo fijamente. Sin embargo, ella parecía bastante molesta, y aunque sus miradas se cruzaron, el prota, aún desconcertado, se asustó al preguntarle quién era, dejando caer sus llaves. Con el sonido del objeto al golpear el suelo, la chica se alejó al instante, aunque no dejaba de mirarlo con atención. Claro que él pensó que ella lo había asustado, ya que parecía ser solo una simple cosplayer. Aunque decidió no darle demasiada importancia, no pudo evitar observarla un poco más, notando la postura defensiva que mantenía, además de la espada que llevaba y las sandalias de paja que usaba. Todo en ella parecía indicar que se tomaba muy en serio su papel. Aún así, cuando ella intentó detenerlo, nuestro prota le explicó que vivía ahí mismo. En su mente, no sabía si estaba siendo un mal tipo, pues pensaba que no era correcto asustar a una chica a unos metros de distancia, además de que ella se comportaba de forma bastante ofensiva para ser alguien normal. Simplemente la vio como alguien extraña, pero aun cuando entró a su departamento, no pudo dejar de mirarla mientras cerraba la puerta. Poco después, tras bañarse, el chico decidió ir a la cocina para sacar una bebida. En ese momento llamó a Melón de Invierno, más que nada porque debía darle de comer, en caso de que quien respondiera fuera su gato. Luego de eso, abrió la bebida y comenzó a tomarla, encontrándola realmente deliciosa, pues para él era perfecto disfrutar algo así mientras se sentía tranquilo después del baño. Se quedó observando la lluvia caer, pensando que había tenido un día bastante pesado, pero aunque el aguacero continuaba, no pudo evitar recordar lo que había visto. Por eso decidió tomar un paraguas y asomarse por la mirilla de la puerta para comprobar si la chica seguía ahí. Se preguntó si acaso ya se había ido, pues no logró ver a nadie, algo que despertó aún más su curiosidad. Por esa razón decidió abrir la puerta para verificar si realmente se había marchado. Sin embargo, la chica estaba ahí, justo frente a él, dejándolo completamente sin palabras. Entonces le explicó que ya estaba oscureciendo y que la lluvia no parecía detenerse, y como no sabía si su casa quedaba lejos, podía llamar a su familia para que fuera por ella, además de contactar al guardia del edificio para que se sintiera más segura. Todo esto porque la veía empapada por la lluvia y pensaba que así podría regresar a casa. Aunque ella preguntó en dónde se encontraba, él fue sincero y le dijo que estaba en el condominio de la calle Benguán. Eso no pareció convencer a la chica, por lo que quiso saber quién era él. Aunque el prota pensó que estaba loca, solo quería que tomara su paraguas, pero al ver que no lo aceptaba, supuso que tendría que guardarlo, algo que claramente no dejó a la chica del todo convencida. Ella se presentó como una discípula de la dinastía Tang y dijo que no sabía cómo había llegado a ese lugar, pero el chico asumió que en realidad estaba enferma, ya que inesperadamente parecía una estudiante de secundaria atrapada en un cosplay del que no podía salir. Aún así, decidió no prestarle demasiada atención, pues pensaba llamar al guardia del edificio para aclarar lo que estaba ocurriendo. Por eso esperaba que ella entrara, ya que afuera hacía frío. Mientras hablaba por teléfono con el tío Sao, pudo ver cómo la joven observaba el televisor, notando a muchas personas dentro de la pantalla, cuando de pronto se escuchó un fuerte estruendo, tanto que, al voltear a ver, notó que la chica había destruido el televisor con su espada, pero lo que más le impactó fue la mirada intimidante que ella le dirigía. Mientras tanto, el tío Sao quería saber por qué había escuchado un ruido tan fuerte, pero su no podía moverse ante la expresión macabra de la joven. A pesar de que el ambiente se encontraba bastante tenso, en su mente no lograba comprender qué estaba ocurriendo, por lo que, aún incrédulo, le preguntó nuevamente de dónde era. Sin embargo, la chica quería saber de dónde provenían esas personas que habían aparecido en la pantalla y, sobre todo, con quien se suponía que él estaba hablando. Pensó por un momento que podría tratarse de algún tipo de espectáculo, pero la gente así no vestía de esa manera, y menos aún alguien que parecía no dudar en golpearlo si decía algo inapropiado. Por eso le pidió que guardara su espada primero, aclarando que él era una buena persona y que lo único que quería darle era un paraguas. Aunque la chica simplemente retiró su espada del televisor, aprovechó para preguntarle cuál era su nombre y de dónde venía. Fue entonces que, mientras guardaba el arma, ella se presentó como Jiang He, una discípula de Salt Gan.
Para su nombre sonaba emocionante, pero quería saber dónde quedaba ese lugar llamado Salt, ya que nunca había escuchado hablar de él. Sin saber muy bien cómo explicarse, siguió intentando convencerla de que no era una mala persona y que podía ayudarla, esperando que ella se animara a preguntarle cualquier cosa. Aunque Jian le dijo que quería regresar a su hogar en Salt, Su le recordó que se encontraban en el distrito nuevo de Yongkang, en la ciudad de Jianchan, esperando ver si aquello le resultaba familiar. Negando la posibilidad de que ella fuera alguien de otra época y creyendo que estaba bromeando, Su pensó incluso en preguntarle quién era el emperador, aunque esa idea dejó algo confundida a la joven guerrera. Aún así, al notar su reacción, terminó preguntándole directamente en qué año se encontraban. Jian, algo desconcertada, respondió que era el año 15 de la era Kaiyuan, lo que hizo que Su sintiera que no estaba jugando. Por eso le pidió que esperara un momento mientras buscaba esa era en su celular. Al encontrar información, comenzó a preguntarse si realmente estaba hablando de la dinastía Tang, ya que, de ser cierto, aquello ocurriría después de la muerte de Li Longji. Al preguntarle a la chica si conocía al maestro Lian, ella se mostró emocionada al pensar que él también lo conocía o sabía dónde se encontraba. Nervioso, Su respondió que tal vez lo conocía por algún juego, pero en ese momento comenzaron a tocar la puerta. Jian preguntó de inmediato quién estaba ahí, aunque Su le pidió que se tranquilizara, explicándole que no se trataba de alguien peligroso, sino de una persona que repartía comida, esperando que ella diera un paso atrás para que no la vieran. Esto confundió a la joven, quien llegó a pensar que se trataba de un sirviente, y aunque creyó que le estaban llevando trigo, Su le preguntó si tenía hambre o si quería comer con él. Ella se negó, agradeciendo su amabilidad, por lo que Su prefirió no insistir. Aún así, Jian tenía curiosidad por saber por qué todos se afeitaban la cabeza o si aquello era algún tipo de exilio, ya que desde que llegó, hacía aproximadamente una hora, había observado rápidamente el lugar. Su pensó que ese momento coincidía con el inicio de la lluvia, pero le aterraba lo que la chica pudiera haber hecho, sobre todo porque pudo haber causado algo realmente grave. Al preguntarle si alguien la había visto, ella lo negó, explicando que había caminado entre la oscuridad, algo que Su pudo comprender. Sin embargo, ella se acercó demasiado, exigiendo una respuesta a su pregunta, por lo que él simplemente explicó que se trataba de una costumbre local sin ningún motivo especial. Nuevamente le ofreció algo de la comida que tenía, pues sabía que ella aún no había comido, y aunque la joven guerrera parecía realmente tentada al ver los platillos frente a ella, continuó rechazando la oferta. Por eso Su prefirió darle su bebida, pues él ya había tomado una antes de que ella llegara y pensaba que le sabría más dulce que cualquier otra cosa que hubiera probado antes. Sin embargo, Jian creía que desde el inicio él la había estado menospreciando y que era demasiado insistente en hacerla comer algo que jamás había visto. Su intentó explicarle que no la miraba con desdén, sino que simplemente necesitaba que comiera algo, presentándole la comida como una hamburguesa. No obstante, al tirar por accidente su lata de refresco y al ver Jian cómo se veía aquello, el ambiente se volvió aún más tenso. Su, nervioso, trató de explicar que no se trataba de nada venenoso y que se llamaba bebida gaseosa, pero la joven guerrera parecía estar a punto de mandarlo a la otra vida. Poco después, mientras ella seguía a la defensiva, Su simplemente prefirió beber de otro refresco que tenía guardado. Al notar la mirada de Jian, pensó que ella haría algo extraño con el refresco que había caído al suelo, aunque la chica negó que fuera a hacer algo así. Aún así, Su decidió preguntarle si podía guardar su espada, aclarando que él era una buena persona y que, de lo contrario, podrían encerrarla, sobre todo porque estaba asustando a su melón de invierno. Para su sorpresa, la chica accedió y guardó el arma, aunque en su mente Su notaba que su expresión seguía siendo bastante gruñona. Entonces comenzó a pensar en las tres opciones que tenía con ella. La primera era engañarla para que se fuera y cerrar su casa, dejándola vagar por las calles hasta que aceptara su destino, estimando que en unos 3 días aparecería en las noticias detenida o algo peor. La segunda opción era llamar a la policía y dejar que se encargaran del asunto, pero ¿cómo podría explicar que una chica de 1200 años había viajado hasta la época moderna? Algo que claramente tomarían como una broma. Además, existía la posibilidad de que todo saliera mal cuando la policía llegara y Jian provocara una masacre al sentirse acorralada, algo que Su no deseaba que ocurriera. La tercera opción era dejarla ahí y ver qué pasaba, pues una antigua heroína estaba frente a él, dentro de su propia casa y sosteniendo una espada.
nada. ¿Cómo podría simplemente dejarla ir? Aunque le resultaba algo irritable y peligroso que pudiera desenvainar su arma en cualquier momento, seguía siendo una persona de otra época y quizá alguien increíble. Aún así, pensaba que engañar a una anciana de 1200 años no le importaba, sin pensar en si terminaría perdida, deambulando en el futuro o tratando de sobrevivir en la sociedad moderna, e incluso si alguien más se aprovechaba de ella, algo que después lamentaría. Pero sobre todo, al recordar una escena de ciencia ficción que tenía muy presente, sintió que era una oportunidad que no podía dejar pasar. Por ello volvió a insistirle a la chica que comiera algo. Aunque Jian realmente deseaba probar la comida, su orgullo le impedía aceptarlo. No pudo evitar notar el paraguas que estaba tirado y le preguntó a Su qué era eso. Él creyó que se refería a la comida que le ofrecía, y aún así se ofreció a probarla primero para demostrarle que no tenía veneno, algo que ella claramente esperaba que hiciera. Por eso Su decidió probar la comida, aunque pensó que, aún así, ella creía que acabaría con su vida después de eso. Prefirió que lo olvidara, ya que comprendió que, al no estar acostumbrada, después le pediría un plato de arroz, lo que enfureció bastante a Jian. Aún así, Su quería que se sentara y le contara todo, ya que le daba miedo que permaneciera de pie con su espada. Por esa razón, la joven guerrera terminó sentándose, y al prota le dieron ganas de tomarle una foto por lo peculiar que se veía. Una vez que ambos estuvieron sentados, Jian comprendía que, aunque no estaba del todo familiarizada con su entorno, sabía lo que era un paraguas, pues el hombre frente a ella había querido darle uno desde el inicio. Sin embargo, la habitación le resultaba extraña, e incluso la comida le generaba desconfianza, ya que no sabía qué costumbres o intenciones podía tener esa persona, por lo que debía mantenerse alerta ante la duda de dónde se encontraba. Su no supo cómo explicarlo, pero al preguntarle si conocía a Li, Jian quiso saber dónde se encontraba él. Por eso, Su decidió tratar el tema con más cuidado, aunque tenía miedo de que utilizara su espada, así que le pidió que la dejara de lado, ya que temía que se exaltara con lo que pudiera escuchar. Mientras la joven dejaba su espada sobre la mesa de centro, dejó claro que no le importaba dónde estuviera, solo quería regresar a su hogar. Su notó que ella se encontraba cabizbaja, por lo que decidió ser sincero y decirle que no creía que eso fuera posible, ya que su casa ahora estaba muy lejos. Ante esto, Jian quiso saber qué tan lejos se encontraba, y Su explicó que aproximadamente a 1200 años en el pasado. Aquello era algo que la chica no lograba comprender, pero él comenzó a explicarle que, después de la era de Li Longji y todo lo que vino después, lo creyera o no, su emperador, sus amigos y todas las personas que llegó a conocer, todos aquellos personajes de hace 1000 años habían fallecido hacía más de un milenio. Esto asustó a Jian, quien no parecía realmente creerle. Su entendía su negación, pero le pidió que mirara a su alrededor, ya que nada le resultaba familiar y se encontraba en un mundo completamente nuevo. Intentó incluso recitarle un poema de Li Bai, aunque se confundió, pero al considerar que ella posiblemente tenía alrededor de 20 años, le explicó que ahora podía investigar y confirmar los datos de Li Bai por su cuenta, pues estaba en un mundo que era peligroso y seguro a la vez, ya que contaba con su propio conjunto de leyes para protegerla. Necesitaba comprender ese nuevo entorno. Aunque Jian pensaba que él mentía, Su esperaba que fuera una persona inteligente y que pudiera juzgar por sí misma al observar el exterior, pues el mundo era totalmente distinto a lo que ella conocía. En su mente, él creía que ella no era más fuerte que los demás solo por haber viajado 1000 años al futuro y que no estaba de mal humor, sino simplemente asustada. La chica volvió a pensar que él solo intentaba confundirla y, al notar que parecía querer detenerla, lo amenazó otra vez con su espada. Su le explicó que ahora su mundo tenía leyes que debía entender para mantenerse a salvo. Por ejemplo, salir con un arma como esa sería peligroso para ella. Jian entonces quiso saber por qué la estaba ayudando, y él le contó la historia de Melón de Invierno, señalando a su gato regordete que estaba ahí, explicándole que lo había encontrado en la calle. Aún así, la chica seguía creyendo que él la miraba con desdén. Mientras Jian continuaba a la defensiva, en su mente no estaba segura de si lo que él decía era verdad o si mezclaba la realidad con mentiras. Sin embargo, desde su primer encuentro, él no había mostrado malas intenciones, había entrado a su casa, aparte que cuando afuera estaba oscuro y llovía, y le ofreció un paraguas. Por eso volvió a preguntarse por qué la ayudaba. Su decidió ser honesto, ya que para él ese tipo de situaciones resultaban asombrosas, y explicó que si él hubiera viajado al pasado, también le habría parecido interesante conocer a alguien de 1000 años en el futuro. Para la guerrera, algo así habría sido juzgado y sentenciado por el gran jefe, lo que dejó a Su sin palabras, pues ahora se encontraban en otros tiempos, donde la gente no acababa con otros sin razón alguna, ya que vivían en una sociedad de paz.
Aunque no sabía cómo había llegado a su mundo, pensaba que si podían averiguar la causa, tal vez ella podría regresar. Pero antes de eso, tenía que aprender a vivir en ese lugar, y lo primero era no lastimar a nadie, además de no destruir cosas sin motivo alguno. Si podía aceptar eso, él la ayudaría, de lo contrario, podía marcharse. También le recomendó no herir a las personas, pues existían funcionarios encargados de proteger la paz y eran bastante fuertes. Aquellas palabras la dejaron pensativa por un momento. Jian no sabía nada de ese lugar y, al vestir diferente a los demás, tal vez ni siquiera podría salir de la ciudad si se iba, pues no tenía idea de a dónde dirigirse. Su quiso saber si ella estaba de acuerdo en bajar su espada, incluso en que le ordenara comida para que alguien se la llevara. Si era honesto, se había arriesgado al llevarla a su hogar, no solo para evitar que la descubrieran, sino también para impedir que ella misma quisiera atacarlo al malinterpretar la situación. Esperaba que la chica pudiera entenderlo. Con eso, la joven guerrera dejó la espada a un lado. El chico no sabía con certeza qué tipo de comida le resultaría familiar, por lo que prefirió pedir gachas y bollos al vapor. Sin embargo, notó que ella estaba empapada, así que le sugirió que se bañara primero y luego comiera. Jian se mostró confundida al no saber dónde debía hacerlo, por lo que Su le mostró el baño del departamento. Sabía que para ella habría muchas cosas que parecerían mágicas en ese mundo, y esperaba que no hiciera un escándalo, ya que sentía que incluso podría reaccionar de forma agresiva. Aún así, confiaba en que se contendría esa vez y no tendría de qué preocuparse. Le enseñó cómo abrir el agua caliente y fría de la ducha, dejándola probar por sí misma, le explicó para qué servía el champú e incluso cómo usar el inodoro. Cuando salió del baño, se dio cuenta de que faltaba algo, así que decidió ir a buscar ropa. Una vez que tuvo todo listo, abrió la puerta del baño sin preocuparse demasiado, pensando que había sido su error no enseñarle a cerrarla. Le dijo que, como no tenía ropa de mujer, tendría que conformarse con lo que había, pero que después le compraría algo mejor, incluso mencionando que la acompañaría para que aprendiera a cerrar la puerta. Cuando todo estuvo en orden, Su se sintió aliviado de que ella no se hubiera quitado nada, pues de lo contrario probablemente le habría dado una paliza. Por fin pudo relajarse un poco, mientras Jian se divertía observando la espuma del jabón, tanto que llegó a probarla y la escupió de inmediato por lo mal que sabía. En su mente, Su sabía que había cogido a una heroína y que no estaba soñando, aunque lo que más le llamaba la atención era la espada que ella tenía. Pensaba que, si tenía la oportunidad, le pediría a aquel anciano que la identificara para saber si se trataba de una antigüedad. Cuando la chica salió del baño, lo vio concentrado en el comedor y le preguntó qué estaba escribiendo, mostrando bastante curiosidad. Su mencionó que estaba organizando los problemas que necesitaban resolver ahora para ella y le preguntó si conocía ese tipo de escritura. Jian notó que algunos símbolos le resultaban extraños y difíciles de reconocer. Él le dijo que terminaría unas cosas y luego podrían platicar con calma. La joven también observó que la ropa que él usaba era bastante rara. Aún así, Su no pudo evitar halagarla por lo bien que se veía, aunque intentó justificarlo como una costumbre para no ser visto como alguien inapropiado. Ella sabía que decía frivolidades. En ese momento, el chico notó sus sandalias y le comentó que al día siguiente le compraría unas, pero que por ahora podía usar unas zapatillas de él, a lo cual Jian simplemente accedió. Sin embargo, se asustó cuando llegó el servicio de comida. Su le explicó que no se pusiera nerviosa, ya que solo era la comida. Aún así, no pudo evitar pensar que la chica no era muy diferente a un gato sin hogar. Cuando la comida estuvo lista, Jian recordó un dicho que repetía a menudo su segundo maestro, el cual decía que no importaba lo cortés que alguien pareciera, siempre podía ser un traidor o un ladrón. Sin embargo, con una ligera sonrisa, expresó que él era un buen hombre. Después de comer, Su quiso saber si ahora podían hablar con calma, pues volvió a mencionar que ella se encontraba 1200 años en el futuro, algo que inquietó a la chica. Para él, independientemente de si lo aceptaba o no, esa era la base de su conversación, ya que incluso si ella se sentía segura en su departamento o decidía acabar con él, solo tendría una semana antes de que alguien se diera cuenta por el olor. Le explicó que una semana equivalía a 7 días en total, esperando que no se preocupara por su espada ni por nada más. Como ella no sabía nada del lugar, Su le dio el ejemplo del televisor, explicando que era una herramienta de entretenimiento creada para producir sonidos e imágenes, algo inofensivo. Incluso sacó su celular y le mostró que también era un objeto pequeño con el que se podían hacer muchas cosas. Solo le decía todo eso para que se sintiera segura ahí y para que, si veía o presenciaba cualquier cosa o acción que no entendiera, lo tomara como algo normal.
Esperaba que comprendiera que no tenía intención de hacerle daño. Jian se quedó en silencio por un momento, pero terminó asintiendo ante su explicación. Entonces Su comenzó a hablarle sobre los peligros del exterior, que eran complicados, ya que vivían en un mundo de paz donde la mayoría estaba contenta y se sentía segura, pero que aún así existían riesgos para ella en todas partes. Aquello confundió bastante a la chica. Para él, alguien que aparecía de la nada no podía ocultar fácilmente su presencia, y portar una espada era como caminar dentro de un palacio armado, algo que sin duda provocaría que la detuvieran, ya que sería vista como una extraña. Entre sus pertenencias, Su sacó una identificación, explicándole que era algo que se les otorgaba al nacer y que, si alguien cometía un acto indebido, podía ser denunciado. Los funcionarios de la calle tenían la obligación de buscar a quien infringiera la ley, y si encontraban a una persona sin identificación, realizaban una investigación detallada para saber de dónde provenía. Aún así, no estaba seguro de qué pasaría después, ya que las leyes eran estrictas y quienes las hacían cumplir tenían un gran poder. Estaba seguro de que, si la descubrían, la encarcelarían, sobre todo porque salir con un arma a la calle significaba violar la ley y no pasaría desapercibida. En su mente, Su sabía que el mayor problema era su identidad, por lo que necesitaban ocultarla hasta poder resolver esa situación. Si alguien la notaba y ella revelaba de dónde venía, sería impactante para el mundo descubrir que una antigua guerrera seguía con vida. Aunque Jian pensaba que todo podría arreglarse diciendo que era una refugiada, para su situación sería más parecida a la de alguien sin derechos ni respaldo, esperando no ser atrapada. Aún así, intentó no hacerlo sonar tan grave, aunque sentía que su posición en ese mundo era peligrosa. Pese a todo, estaba feliz de conocer a una persona de la antigüedad, y esa experiencia también le resultaba maravillosa. Por ello, estaba dispuesto a ayudarla y a hacer todo lo posible para que se familiarizara con ese mundo, ocultándola e integrándola poco a poco. Sin embargo, la chica quiso saber cómo podía confiar en él, pues lo único que deseaba era regresar a casa. Para el prota, si ella no le creía, podía simplemente dejarlo pasar, ya que no era fácil ayudarla en su situación actual. Incluso al salir, llamaría la atención caminando entre las casas, sin posibilidad de ocultarse. Por eso necesitaba que cooperara, de lo contrario, no podría ayudarla. Después de pensarlo un momento, Jian quiso saber qué podía hacer. Su le explicó que, para empezar, no debía desenvainar su espada, ya que para la gente de ese mundo resultaba algo muy aterrador. También le dijo que, si tenía dudas, podía preguntarle lo que quisiera y él se las respondería con gusto. Sin embargo, al observar a su alrededor, la chica quiso saber dónde estaba su esposa, pues no sabía si era inapropiado que estuviera ahí. Su intentó explicarle que aún no estaba casado, lo que dejó todavía más intrigada a Jian, quien quiso saber por qué no lo estaba, generando nuevamente un ambiente de silencio. Su solo pudo suspirar, esperando que ella comprendiera que en su mundo un hombre y una mujer podían vivir juntos en el mismo lugar sin problema alguno, y que era algo normal. Aclaró que no dormirían juntos, ya que tenía una habitación vacía, y le pidió que lo siguiera para mostrársela. Incluso tenía otra habitación que usaba para amontonar algunas cosas, aunque hacía tiempo que no entraba y probablemente estaría algo desordenada. Al ver todas esas cajas, decidió acomodar un poco. Jian, en su mente, pensó que primero él le había dado de comer y ahora estaba limpiando su casa personalmente, lo que le resultaba extraño para un propietario que aún no estaba casado. Finalmente, Su le ofreció una colcha y le dijo que al día siguiente podrían hablar con calma para ver qué más necesitaban. Le aseguró que la sábana estaba limpia y lavada, esperando que pudiera descansar, aunque tuviera la cabeza hecha un lío, ya que incluso él deseaba que, al despertar, todo lo ocurrido resultara haber sido solo un sueño. Gracias a eso, Su iba a salir de la habitación, pero antes le dijo que su nombre era Su King. Con esas últimas palabras, le deseó buenas noches a la chica. Una vez que cerró la puerta, Jian parecía estar más relajada, aunque no pudo evitar quedarse sentada en ese lugar, pensando en silencio. Esa noche, Su se quedó observando la luz de la luna. Aunque se sentía algo inquieto, se acomodó para dormir, pero en su mente no podía dejar de pensar en lo irreal de la situación. Durante el día había salido de una entrevista de trabajo y regresó sin paraguas. Era un día normal de lluvia, pero como resultado había terminado encontrándose con una chica a la que le gustaba desenvainar su espada a cada paso, afirmando ser de la antigüedad. Todo aquello le provocaba un dolor de cabeza, por lo que decidió dejar ese desorden de pensamientos a un lado. Primero necesitaba dormir y hablar con calma al día siguiente. Cuando amaneció y abrió los ojos, tomó su celular y revisó la hora, marcando las 10 de la mañana. No podía creerlo, pues había olvidado por completo lo ocurrido. Rápidamente salió de la cama para asomarse a la sala y, efectivamente, ahí estaba Jian.
Al notar su presencia, a ella le resultó extraño verlo esconderse, y Su terminó admitiendo que lo sucedido no había sido un sueño. Intentó cambiar de tema, señalando que ella se había levantado temprano, aunque Jian le hizo notar que ya era casi mediodía. En su mente, Su sabía que la conversación no podía continuar de esa manera. Al preguntarle si tenía hambre, la chica respondió que un poco, pero de pronto recordó algo y buscó entre sus cosas, sin encontrar nada. De inmediato entró a su habitación y regresó al instante. Sabía que no era mucho, pero le entregó lo poco que tenía. Su quiso saber si contaba con algo de oro, ya que pensaba que la plata no tenía mucho valor, pero el oro sí podría servirle para conseguir algo de dinero, a pesar de no tener un gran patrimonio. Jian entonces intentó darle un collar que llevaba para que lo empeñara, pero él la detuvo y le pidió que olvidara la pregunta, diciéndole que esperara para comer, ya que no tardaría en regresar. Al verla, Su entendió que debía salir a comprarle algunas necesidades diarias, como ropa y otras cosas, y de paso traería la comida. Le pidió que recordara no salir, ya que afuera era peligroso. En su mente sabía que su ropa era un poco más normal que sus sandalias de tela, pero aún así resultaría extraño verla salir de ese modo. Pensó que, cuando se cambiara a ropa moderna y se soltara el cabello, podría pasar desapercibida por el vecindario. Por suerte, en su calle había pocos controles que pudieran afectarla y, mientras no actuara de forma extraña, no estaría expuesta. Poco después, Su comenzó a comprar bastante ropa de mujer, tanto que algo en particular llamó su atención y decidió llevarse incluso un vestido que encontró. Sin embargo, su mayor problema fue entrar a una tienda de ropa interior femenina, ya que sabía que no podía dejar que Jian saliera sin eso. Más tarde, ya se encontraba cansado tras haber comprado muchas cosas para ella y se sentía bastante avergonzado. Aún así, recordó algo más que quería adquirir, por lo que compró un par de libros, creyendo que podrían serles de utilidad. Cuando iba de regreso a su hogar, en la entrada de la zona residencial se encontró con el tío Zhao, quien lo vio cargando varias bolsas. El hombre le preguntó por la llamada del día anterior, y Su le comentó que había sido por accidente, intentando cambiar el tema de conversación. Aún así, el tío Zhao le advirtió que tuviera cuidado y cerrara bien puertas y ventanas, pues había escuchado de la tía Lian que parecía haber un aumento de robos en la zona, recomendación que Su guardó en su mente. Al regresar a casa, Jian se encontraba a la defensiva, aunque él le recordó que estaba en un lugar seguro y que debía comer con calma. También le explicó que había comprado algunas necesidades y que podría organizarlas después. Jian notó que él parecía querer decir algo, mientras Su se preguntaba, no le daría las gracias diciéndole joven si ella lo veía como un héroe o simplemente como una buena persona, aunque confundida. Ella le agradeció como héroe joven, provocando en él una reacción de película, mientras que en su interior ella sintió una extraña necesidad de quejarse. Después de eso, él insistió en que comiera bien, y Jian lo hizo con rapidez, algo que a Su le sorprendió, pues esperaba un comportamiento más refinado, aunque no le dio importancia. Al terminar, él le explicó qué ropa podría quedarle según su estatura, mostrándole incluso el vestido y unos zapatos cómodos para reemplazar las sandalias de paja. Sin embargo, Jian mostró confusión respecto a cómo usar ciertas prendas, lo que hizo que Su se alterara al mencionar la ropa interior, por lo que decidió que ella investigara por su cuenta mediante videos, comprándole varios modelos para que eligiera, además de otros artículos femeninos que desconocía, lo que terminó por confundirla aún más. Finalmente, Su le mostró 2 libros de historia que había comprado para ayudarla a investigar, pensando que más adelante sería mejor enseñarle a usar una computadora. No le sorprendió que ambos estuvieran cansados, pues él había sufrido insomnio la noche anterior, por lo que consideró que podían descansar antes de continuar. Cuando Jian preguntó por su estatus en ese mundo, Su explicó que era un graduado a punto de convertirse en parte de la sociedad, aunque aún desempleado, describiéndolo de una forma que ella pudiera comprender. Jian creyó que él era rico, pero Su se consideraba muy por debajo de otras familias, lo que llevó a ella a pensar que esa casa pertenecía a otra persona. Al revisar uno de los libros, Jian se preguntó cómo podría regresar, y Su reflexionó que primero debía saber cómo había llegado. Ella explicó que perseguía a un ladrón bajo la lluvia, se perdió en el bosque y terminó encontrando una casa demasiado alta. Aunque claro no había ningún bosque cerca de la zona, por ello, Su insistió en que primero debía aprender a vivir allí antes de pensar en regresar. Luego quiso saber sobre su fuerza y habilidades marciales, y al descubrir que era bastante fuerte, se mostró emocionado, preguntándose qué tan alto podía saltar. Jian le mostró un edificio desde el que podía saltar sin problemas, dejándolo impresionado al tratarse de 4 pisos.
Esto llevó a Su a preguntarse si poseía fuerza interior, técnicas especiales o algún tipo de poder místico, algo que ella no comprendía, mientras él deseaba aprender artes marciales aunque fuera un poco. Jian lo consideró demasiado viejo para eso, aunque él creía que era estricta la herencia de sus maestros, para la chica no está muy segura si se consideraría herencia. Explicó que esas prácticas requerían acumulación a largo plazo, comenzando por la postura y la fuerza desde el suelo, mientras Su interpretaba erróneamente que ella le estaba enseñando, sin notar que para ella todo aquello era un camino lento y gradual. Aunque Su creía que estaba bien comenzar a practicar, para Jian no tenía sentido iniciar en las artes marciales sin antes realizar los ejercicios básicos. Cuando él quiso saber cuánto tiempo tomaban esos entrenamientos, ella señaló que alrededor de 3 años, lo que hizo que Su pensara que, de haber sido así, se habría inscrito en el ejército desde un inicio. Por ello, decidió que prefería aprender el arte de la espada, pero Jian explicó que tampoco funcionaría, ya que antes debía entrenar la coordinación entre manos y ojos, lo que únicamente le permitiría practicar simples juegos de manos, dejando a Su completamente sin palabras. Ante eso, él desistió por completo y prefirió que ella fuera a probarse la ropa, indicándole que lo que no le quedara podía cambiarlo y que, si tenía dudas, intentaría explicarle cómo usarlo. Una vez que Jian entró a la habitación para cambiarse, Su aprovechó el momento para tomar la espada. Al tenerla entre sus manos, comenzó a jugar con ella como si fuera un espadachín, aunque pronto notó que era demasiado pesada. Cuando escuchó que Jian ya había terminado, se quedó sin palabras al verla con la nueva ropa, y aunque ella se probó todo y confirmó que le quedaba bien, agradeciendo los obsequios, él seguía sorprendido. Su le pidió que diera una vuelta para observar mejor, lo que incomodó a Jian. Entonces notó que había olvidado comprarle algo para el cabello y que resultaba extraño verla siempre con el recogido, por lo que ella no tuvo más opción que soltarlo para ver cómo se veía. Para Su, de esa forma podrían salir sin problemas siempre que ella no hablara demasiado, pues la consideraba una chica cooperativa e inteligente, que no requería gastar demasiada energía en explicaciones, creyendo además que su nivel de comprensión era bajo. Decidió que más tarde la llevaría a dar un paseo nocturno y aprovecharía para comprarle una cuerda para el cabello. Un poco después, mientras él estaba en la computadora, Jian quiso saber qué estaba haciendo. Su notó su presencia y le explicó que aquello era una computadora, algo difícil de entender para ella, por lo que le pidió que lo imaginara como una especie de clarividencia capaz de mostrar lo que sucedía a kilómetros de distancia. Al preguntarle por el libro, Jian admitió que era complicado, pero que lo leería con paciencia. Su quiso que se lo tomara con calma, pues entendía que nadie se enfrentaba a algo así de repente y que, si dependiera de él, no sería tan capaz como ella. Jian estuvo de acuerdo, pero al verlo concentrado en la máquina, quiso saber si no debía trabajar. Para Su, eso precisamente era su trabajo, pues en su mundo ganar dinero requería pensar más, algo que Jian comparó con un comerciante, aunque él consideró que no era una comparación exacta, pero aceptó que con el tiempo se familiarizaría con ese concepto. Por ahora, creyó que lo importante era comenzar con cosas básicas y darle peso a la historia, esperando que su comprensión se ampliara, ya que aquella información era valiosa e incluso digna de celebrarse, aunque Jian no pudo evitar seguir viéndolo como un comerciante. Entonces, Su tuvo curiosidad por saber cómo era el maestro de Jian en las artes marciales, y al enterarse de que era extremadamente fuerte, se le ocurrió una idea. Reprodujo un video de una película de época, lo que dejó a Jian impresionada. Aprovechó para preguntarse cuán poderoso sería realmente su maestro, mientras ella reflexionaba sobre si aquel kung fu podía incluso volver inmortal a una persona, imaginando qué sucedería si llegara a enfrentarse a alguien así. En una escena específica, un hombre dejaba la marca de su mano en el suelo, lo que asustó a Jian. Su quiso saber qué pensaba al respecto, y ella dudó si esa fuerza era real. Él explicó que todo aquello era falso, simples recreaciones nacidas de la imaginación moderna, aunque Jian no estaba del todo convencida. Su insistió en que observara con atención, señalando que en la antigüedad no existían tantos estilos de vestimenta y que esas películas mezclaban imaginación, escenarios antiguos y accesorios modernos, creando una imagen exagerada de las artes marciales que poco tenía que ver con la realidad, algo que Jian no lograba comprender del todo. Para Su, esperaba que cuando ella se familiarizara más con ese mundo pudiera comprender mejor aquello que llamaban películas. Aún así, quiso saber si el kung fu de su maestro era superior a lo que la guerrera había visto, salvo por algunos detalles. También tenía curiosidad por saber si era posible elevarse en el aire,
a lo que Jian afirmó que sí, aunque explicó que la mayoría de las personas no se especializaban en una sola técnica y que, incluso en batalla, solo unos pocos podían lograr una postura tan precisa. Añadió que su kung fu no era tan poderoso como el de aquellas dos personas, pues usar la palma de Tathagata era todavía más imposible. Su quedó pensativo ante esa explicación, hasta que de pronto se le ocurrió otra idea. Quiso saber si aquel movimiento de manos podía realizarse, como sacudirlas a la velocidad del sonido, no porque dudara que pudiera hacerlo, sino porque deseaba verlo con sus propios ojos. Jian se quedó reflexionando un momento, luego se levantó de la silla y, tras concentrarse, comenzó a imitar los movimientos vistos en la película, lo que dejó a Su completamente impresionado, pues era justo lo que quería presenciar. La chica le hizo entender que, si algún día deseaba aprender, podría enseñarle a defenderse, algo que conmovió profundamente a Su. Aunque ella parecía algo inquieta por la reacción del chico, no notó que había pateado una pequeña pelota. Aun cuando Melón de Invierno estaba ahí, Jian entró rápidamente a su habitación, dejando al gato atrás. En su mente, la joven guerrera pensaba que no existían buenas personas sin un motivo claro, pues alguien bondadoso sin propósito siempre hacía que los demás se sintieran incómodos. Ahora entendía que Su quería aprender Kung Fu, y eso explicaba muchas de sus acciones, aunque también sentía que ese mundo era bastante peligroso según lo que había visto. Al observar mejor, notó que su habitación tenía bastante espacio, por lo que aprovechó para entrenar un poco ahí dentro. Su quiso saber qué estaba haciendo la chica o si no había dicho que dormiría, pero de pronto el cansancio también lo alcanzó, así que decidió recostarse un rato. Le parecía algo increíble, pues al otro lado de la habitación descansaba una heroína, aunque al poco tiempo escuchó bastante ruido que terminó por inquietarlo. Después de un rato, quiso saber la hora y, al notar que eran casi las 7, entendió que no dormiría mucho más, ya que todavía tenían algo pendiente, salir para que Jian conociera el mundo exterior. Su quería que la chica mantuviera los ojos y oídos atentos, que no hablara sin necesidad y que preguntara si tenía alguna duda, sin desesperarse ni salir corriendo de repente, solo debía caminar en silencio, esperando que ella lo comprendiera. Intentó tomarle una foto, pero debido a su expresión apática no logró una buena imagen, por lo que quiso que sonriera. Sin embargo, ella no sabía cómo hacerlo de forma natural, lo que inquietó a Su, así que prefirió dejarlo pasar, pensando que afuera parecía una persona imprudente y sin expresión. Le pidió que no se separara de él y que dejara la espada en casa, pues había personas en la calle que, como él, eran cobardes, y aunque para Jian fuera normal usar la fuerza si era necesario, eso podía causar problemas. Ella pensó un momento en su propia fuerza y asintió, mientras Su aprovechaba para tomarle una foto distraída, deseando finalmente que salieran a caminar un rato. Una vez afuera, mientras Su se mostraba despreocupado, le comentó a la chica que el lugar donde vivían era una comunidad, un edificio residencial en el que habitaban varias familias. Le señaló la puerta que daba a la calle y le indicó que más adelante había 2 tiendas donde podía comprar lo que necesitara. Incluso le dijo que se relajara, pues solo pasaba una motocicleta. Aunque en su mente se preguntaba quién más saldría de compras con una persona de la antigüedad, continuó caminando con normalidad. Al llegar a la puerta, una de las tías se quedó observando a Jian. Su se colocó delante de la señora para saber qué ocurría, pues a ella le resultaba familiar la joven. El tío Sao incluso pensó que se trataba de la novia de Su, pero él la presentó como una amiga. Aún así, la tía logró recordarla como la persona que llevaba una espada el día anterior en las escaleras, lo que dejó bastante inquieto al tío Sao. Sin embargo, Su explicó que se trataba de un cosplay, algo que los jóvenes solían hacer hoy en día. Eso hizo que la tensión se disipara, ya que ambos creyeron que solo estaba jugando con su vestuario. Por esa razón, Su tomó a la joven guerrera de la muñeca, pues debían marcharse para dar un paseo, algo que el tío Sao observó con una sonrisa, pensando que los jóvenes sabían divertirse más que en sus tiempos. Ya en la calle, ella retiró ligeramente su mano, pues se sentía un poco incómoda. Su se preguntó si la señora la había visto el día anterior. Supuso que, cuando se encontraron, ella no le habló y simplemente subió las escaleras tras mirarla. En su interior sabía que, afortunadamente, la tía solo le había echado un vistazo, ya que si se hubiera tratado de alguien malintencionado o de un guardia, el encuentro con Jian habría terminado mucho peor. De pronto, un automóvil pasó a gran velocidad, a lo que Su le explicó que esas cosas eran autos, algo parecido a los carruajes, solo que los caballos iban dentro. Eso dejó bastante confundida a la chica. Luego le mostró una cámara, llamándola clarividencia.
explicándole que las películas que habían visto se grababan con eso y que estaban por todas partes, aunque ellos estuvieran ahí. Alguien a kilómetros de distancia podía observarlos. Le pidió que no se pusiera nerviosa, pues no vigilaban de manera constante, y que caminara con normalidad para no levantar sospechas. En ese momento, la joven guerrera comenzó a recoger pequeñas piedras, lo que desconcertó a Sue, quien se preguntó para qué las necesitaba. Al notar que parecía querer destruir la cámara, la detuvo de inmediato y quiso saber la razón. Ella lo miró como si ya lo supiera, así que Sue simplemente le pidió que le entregara la piedra. Mientras avanzaban por las calles, Sue le explicó qué era un semáforo y cómo debía interpretarlo, pues la ley también se aplicaba ahí y tenía que fijarse en el color que marcaba para saber cuándo cruzar. Para Jian, todo a su alrededor llamaba su atención, los locales de la ciudad, los distintos ruidos que la mantenían alerta e incluso los pequeños perros que ladraban a su paso. Cuando el chico le preguntó cómo se sentía, el accesorio que quería darle parecía no encajar en ella, así que se limitó a observar los accesorios exhibidos, pues había muchos en las vitrinas, y los examinó con detenimiento. Ante la duda de Sue sobre si le gustaba una liga con forma de mariposa, Jian malinterpretó su uso y para qué servía. Al final, cuando él se lo explicó, la joven guerrera comenzó a verse aún más atractiva con el cabello recogido con la liga, algo que Sue notó de inmediato, pensando que le quedaba muy bien. Esa noche fueron a un local donde Sue pidió la comida. Le explicó a Jian que aquel lugar servía para comer, además de que ahí mismo había comprado el almuerzo, e incluso quien les llevó los platillos había ido a ese mismo sitio. Era una tienda pequeña, pero no solo cocinaban bien, sino que servían porciones generosas. La chica no pudo evitar mostrarse atenta, aunque algo afuera captó por completo su atención, al punto de quedarse observando las luces del lugar. Sue tampoco pudo apartar la mirada, tanto que incluso comenzó a fijarse aún más en ella. Poco después les llevaron la comida. Para Sue ya era hora de comer, mientras que Jian, un poco nerviosa, agradeció el gesto. Mientras él bebía, el prota sabía en su interior que dejar todo atrás era mucho más complicado de lo que había imaginado, pero tendrían que avanzar paso a paso. Cuando terminaron de comer, salieron con el estómago lleno, esperando que ambos regresaran a casa sin contratiempos. Al llegar, Sue quiso saber si ahora sí le creía. La joven guerrera no supo qué responder en ese momento. El chico quería que no lo viera como alguien malo, pues en su mundo la mayoría vivía trabajando en paz y disfrutando de su vida con comida y ciertos lujos, pero con pocas preocupaciones. Si era honesto, pensaba que al resolver el problema de su identidad podría disfrutar aún más de cosas que antes no podía, ya que era mejor comer bien y vivir con comodidad, incluso usando la fuerza de su propio brazo para mover ladrillos. Aún así, Jian seguía deseando regresar a casa, algo que Sue no podía cumplir, pues entre ambos mundos había un espacio de 1200 años. La chica entonces quiso saber cómo enfrentarían el problema de su identidad. Sue admitió que no lo sabía del todo, ya que no pertenecía al gobierno ni conocía todos los procesos, pero creía que debían tomárselo con calma y que lo primero sería integrarla poco a poco a la sociedad sin mostrar ningún truco, pues él estaría apoyándola en todo momento. Eso hizo que Jian se alegrara bastante y le agradeciera al joven. Para Sue no había problema, ya que la identidad era algo muy importante en ese mundo y resultaba imposible hacer cualquier cosa sin ella, tal como había ocurrido el día anterior. Sin embargo, recordó algo de pronto y quiso saber qué había hecho con el papel que le dio ese mismo día. Jian respondió que lo había tirado a la basura, algo que el chico no tomó nada bien.